Este proyecto, el proyecto al que pertenece, este ciclo de talleres se titula Las huellas del teatro escolar, programa de investigación sobre archivos, patrimonio e identidad teatral en la educación chilena. Este proyecto está asociado al programa de archivos escolares del Instituto de Historia de la Universidad Católica, además de otros dos proyectos precedentes. Un proyecto con ICIPAI, que yo dirijo, ¿cierto? Y que está culminando este año de la Escuela de Teatro UC, y un proyecto de creación y cultura artística en el que participamos parte de este equipo y además de otros investigadores que en este momento no se encuentran. Ese proyecto está directamente relacionado con lo que estamos trabajando también en por eso nos resulta tan importante poder citarlo. El proyecto se llama Archivos de Teatros Escolares, Historia y Patrimonio Teatral en la Educación Pública Chilena, y en él participaron dos de los establecimientos que se suman también al actual proyecto, que son el Instituto Nacional y el Liceo número 1 Javiera Carrera. A estos dos establecimientos públicos, ¿cierto?, tradicionales y emblemáticos, se suma el Liceo Armando Robles Rivera de Valdivia. Integramos este equipo yo, que soy Ana Sedano, profesora de la Escuela de Teatro UC, Rodrigo Sandoval, Luis Mayorga y María José Vial, ¿cierto?, del programa de archivos escolares. Los talleristas del día de hoy: Patricio Yechele, que pertenece al Archivo de la Escena Teatral de la Universidad Católica también; Francisca Ono, que también es actriz y pertenece a nuestro equipo, además de Constanza Alvarado y María Nardielo, que se encuentran en Valdivia y que participan también articuladamente con nosotros, atendiendo directamente lo que tiene en relación con Armando Robles y con los proyectos más interregionales. Y sin más explicación, quiero darle la bienvenida a Patricio y Francisca, quienes hoy nos van a acercar, a aproximar al teatro chileno de las décadas de los años 30, 40 y 60. Así que, Francisca, los dejo contigo. Espero que lo puedan disfrutar. Súper. Les damos la bienvenida también a las personas que se han ido sumando y les recordamos que el chat va a estar disponible para preguntas, comentarios. Yo voy a estar atenta ahí para informarles a Patricio y a Francisca. Bueno, muchas gracias, Ana, por esta presentación. Bueno, Ana ya hizo la presentación como sobre el proyecto, sobre una pequeña introducción hacia lo que es este taller. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, antes de pasar a como lo que son los objetivos de este taller, el contenido, me gustaría que nos presentáramos. Entonces, vamos a hacer dos dinámicas de presentación. La primera es que nos conozcamos de manera más personal. Vamos a hacer un pequeño juego en donde vamos a ir como pasando la pelota y con esta simple frase: hola, soy, y uno completa, mi pasatiempo favorito es, y mi artista favorito es, y me gustaría conocer a. Entonces voy a partir yo y digo: hola, soy Francisca Ono, mi pasatiempo favorito es bailar y mi artista favorita es Christine and the Queens. Puede ser cualquier tipo de artista. Y me gustaría conocer a Patricio. Hola a todos, bueno, soy Patricio Yechele, mi pasatiempo favorito es actuar, mi artista favorito en este momento es Sasha Velour, que es una drag queen, ¿y qué más? Y me gustaría conocer a Pepe Mujica. No sé quién sigue. Fran, quizás tú vas diciendo, los vas nombrando. Pueden ir ustedes como poniendo, y las personas que no hayan salido pueden dejar su manito levantada en el Zoom, y así como que podemos ir viendo a las personas que no hayan salido. Ahí, Katherine, por favor, hable. No, que es que dijo que levantáramos la manita que no había salido, Dale, pero bueno. dale, comencemos Hola, por ti. soy Katherine Medel. Mi pasatiempo favorito es leer.
artistas favoritos no tengo y me gustaría conocer, no sé si puedo decir a alguien de aquí para que siga después, pero a la Micaela. Súper. Hagámoslo así, cuando uno termine de presentarse, nombra a la persona que sigue. Me encantó eso. Entonces ahora viene Micaela. Hola, soy Micaela. Mi pasatiempo favorito es leer y jugar videojuegos. Mi artista favorita es Marina. Y me gustaría conocer a Martina Fuentes. Vale, Micaela. ¿Quién sigue? Hola, Martina. hola, soy Martina Fuentes. Mi pasatiempo favorito es leer y ver películas. Mi artista favorito es Emma Stone y me gustaría conocer a Rodrigo Sandoval. ¿Qué tal? Hola, soy Rodrigo Sandoval. Mis pasatiempos favoritos son escuchar música y jugar fútbol. Mi artista favorito es Alfredo Zitarrosa y me gustaría conocer a Catalina Padilla. Bien. Hola, soy Catalina Padilla Gormaz. Mi pasatiempo favorito es salir a comer. Y mi artista favorita, qué difícil, es Rihanna. Me gustaría conocer a Elisa Loncón y a Ana Sedano. Hola, mi nombre es Ana Sedano, mi pasatiempo favorito, bueno, también son varios, pero principalmente escuchar música, leer, bailar, caminar, me gusta mucho caminar. Y mi artista favorito, está difícil, pero bueno, de momento, Yoli, que es parte de una banda que se llama Yoli and Asha, que es multiinstrumentista y por ahora me gusta mucho. Eso, me gustaría conocer, a ver si queda alguien por aquí, a Rodrigo Molina. Hola, me llamo Rodrigo Molina y ¿qué era? Ah, venía el pasatiempo, ¿no es cierto? Sí. En este último tiempo andar en bicicleta y mi artista favorito, difícil, Jessica Walker, una profesora que tengo, sí, mi artista favorita. Y me gustaría conocer ¿a quién falta? A Catalina Padilla, por ejemplo. Soy Sí. Yeseli. Ah, Queda saliste. Lidia y María José Vial. Sí. Bueno, la Lidia entonces. Eh, Ay, Hola Lidia. hola, hola, disculpen. Mi computador ya está igual que la dueña. Está fallando. Em, bueno, yo soy Lidia, soy profe de historia. Mi pasatiempo favorito, tengo varios, pero de lo que más me gusta es leer. Me gusta mucho la lectura y las artes, pintar, ha- hacer cosas de ese tipo. Y mi artista, yo estaba pensando todo el rato, ¿a quién digo? Em, no sé quién es mi artista favorito, me gustan tanto. Pero últimamente me ha dado por ¿cuánto se llama? Por la Mon Laferte. Me ha dado por escuchar. Y yo creo que parece que la última, no queda más. Ay, María José que Sí, María José tiene avisó por el chat que no puede presentarse porque está en el aeropuerto. Así que creo que ya estamos todos, ¿cierto? Si alguien estamos. falta, que levante la manito o grite por el chat. Que calle para ti. Bien, Francisca. Súper, me encantó esta pequeña dinámica de presentación, nos conocimos como de manera un poco más personal y ahora vamos a hacer un pequeño juego con las cámaras del Zoom, así que si es que quieren las pueden prender, si es que no quieren pueden ir como jugando con la manito del Zoom, pero es más entretenido cuando lo hacemos con la cámara porque es como el juego, no sé si alguna vez lo hicieron cuando eran más peques, yo jugaba la Adivina Quién, que es cuando este monito como que uno paraba los monitos o los bajaba. Entonces, yo voy a ir haciendo algunas preguntas y si su respuesta es sí, dejan la cámara así tal cual. Y si su respuesta es no, con su dedito van a hacer
así. Entonces vamos a ir viendo cuántas caritas se tapan en la galería, ¿ya? Entonces, la primera pregunta es, soy estudiante de enseñanza básica. Bien. Soy estudiante de enseñanza media. Súper. Hay una mascota en mi hogar. Aquí se quedan más cámaras prendidas. ¿He leído alguna obra de teatro? ¿He leído? Súper. ¿He ido alguna vez al teatro? Súper. ¿He participado alguna vez en alguna actividad de teatro? ¡Ah, qué bacán! Se quedaron todas prendidas. Súper. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿A alguien se le ocurre alguna pregunta? Puede ser de cualquier tipo. Martina. ¿El teatro también se puede considerar la danza o solamente Sí. actuar? Puede ser cualquier arte escénico. Gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta que se pueda responder con sí o no para este juego? Yo quiero decir, conozco la historia del teatro chileno. Oh, qué vergüenza. Y un dedo Ahí, a medio. medias, a medias, a Rodrigo, claro. medias. Pero bueno, Súper. Entonces, con esa muy buena pregunta, damos paso a lo que son los objetivos de este taller. ¿Ven ahí la presentación? No, no aún. No, Ah, ya, por eso me cambié de dispositivo, mi computador está un poco lento. Micaela nos está contando que desde los 6 años ya estaba interpretando a la Virgen María. fue por ser alta. Fue el agua. Me encantan todas esas historias. Entonces, Perdón. Yo también fui árbol y fui hongo. Mi primer papel fue hongo. ay, me encanta. Yo fui Angelito. Entonces, yo ahora les voy a comentar sobre el objetivo principal de esta sesión, que es acercarnos a la historia y desarrollo de nuestro teatro nacional, específicamente en el teatro que se conoce como el periodo de los teatros universitarios, ¿ya? Entonces, Patricio nos va a comentar sobre este periodo, vamos a hacer una introducción hacia lo que es la historia, y luego conmigo vamos a hacer una activación de este archivo, ¿ya? Así que, sin mucho más que agregar, les dejo con Patricio. Gracias, Fran. Muy bien. Nada. Entonces, bueno, como decía la Fran, lo que vamos a revisar hoy específicamente es un poquito de la historia de nuestro teatro, específicamente en las décadas de los años 30, 40 y 50, 60, del 30 al 60, digamos, que es el periodo que abarca también nuestro proyecto de investigación. La idea, a mí me encantaría, es que si estamos en esta y ustedes tienen alguna pregunta, levanten la manito y vayamos dialogando. O si quieren comentar algo, simplemente lo hacen. Ya no necesitan levantar la mano. Ah, yo vi esa obra o lo que quieran ir interviniendo, por favor hagan. ¿Ya? Vamos a partir esta presentación con esta hermosa foto que encontré en internet, que es un curso de la Escuela de Hombres número 33 de Santiago, que no tenía la fecha, pero al parecer por la foto es claramente a principios del siglo XX, quizás 1900, 1910, 1920, pero me pareció súper interesante la foto. No sé si alguien quiere decir qué es lo que más le llama la atención de esta foto. Alguien que diga algo, algún detalle que le llama la atención. Ya, a ver, Micaela. La ropa más que nada de los abrigos. Los abrigos, ¿no? Y como, sí, parecen como señores grandes, algunos tienen hasta pañuelos, corbatas. No sé si alguien más quiere comentar algo de esta foto. ¿Ana? Sí.
que se ven varias personas adultas y estamos más acostumbrados a ver en general como a un facilitador, a un profesor, a un tutor, y se ven 3 adultos. Y eso principalmente. Ajá. Lidia, No se ve ni una sonrisa. cierto, están como todos bien serios. ¿Quién más había levantado la mano? Yo es que iba justo a Iba a- comentar lo que dijo la profe Lidia, que Ah, los ya. niños están súper serios y no sé, los de al medio sobre todo como obligados a poner la manito sobre sobre el mundo, así como no quiero estar aquí. Es súper impactante eso, ¿no? Como que vemos que acá aparecen unos niños, pero que no están siendo en su naturalidad niños, ¿no? Al parecer hay una cosa también en la construcción de la foto que intenta mostrarnos a un curso ordenado, niños limpios, niños serios, niños adultos, niños grandes, no solo en su vestuario, sino que también en su postura, en el ricto facial. Sabemos que también hay una cosa como de orden, de ordenamiento, de disciplina, ¿sí? Que también va a tener que ver mucho como con la educación a principios del siglo. Esta idea del mundo, ¿no es cierto? Y de la mano sobre el globo terráqueo, como también diciendo, bueno, aquí venimos a aprender y venimos a conocer el mundo, por lo tanto ponemos como la mano encima del mundo, como queriendo abarcar también quizás mucho, o quizás no sé, son cosas que yo también puedo interpretar. Micaela, ¿quieres decir algo? Creo que el por qué no sonríen era porque se demoraba mucho en capturar una foto, entonces no podían estar sonriendo por 10 minutos. Claro, quizá ahí este gesto era como muy cansador. También puede ser por eso. Súper interesante tu observación, porque claramente las fotos se demoraban más. ¿Lidia? ¿O se te había quedado la mano levantada sola? Sí, se me quedó ¿Sí? la mano Ya. levantada, disculpen. No, todo bien. Entonces quería partir haciendo un poquito una pequeña recapitulación de lo que fue nuestro primer taller. Ya en nuestro primer taller revisamos, ¿no es cierto? Se revisó un poco la historia del liceo, del colegio, de la educación chilena en este periodo, y cosas que me parecieron importantes y que quería hoy día refrescar como en la memoria, tienen que ver con que esta va a ser una época de grandes reformas en general, reformas políticas, sociales, económicas, y que por lo tanto van a tener repercusión en todos los ámbitos de la vida social. ¿Ya? Va a ser una época entre guerras y considerando la Segunda Guerra Mundial, lo que va a provocar que el mundo se adelante científicamente, técnicamente, y haya un proceso grande también de transformación, de modernización. Y ese proceso vamos a ver que va a verse reflejado tanto en las políticas educacionales como también en las políticas artísticas, específicamente en el teatro. Entonces, cosas que quería retomar, esto yo son apuntes que robé deliberadamente, que yo tomé del primer taller y se los quise compartir y tienen que ver con que en esta época, entre los años 30 y los años 60, aparece una idea de una política educativa, ¿sí? De que el Estado se va a hacer cargo de la educación de una manera mucho más activa, entendiendo, ¿no es cierto?, que la educación va a ser una vía súper importante para el desarrollo no tanto en el desarrollo personal de cada persona, que también, pero sí con una visión como futuro del Estado, ¿no? De una modernización del Estado que requiere y que considera también un proceso de industrialización, de desarrollo económico, que por lo tanto requiere un proceso de profesionalización y un proceso, ¿no es cierto?, de avance en términos de educación y en términos de formación técnica también, ¿ya? Entonces va a haber toda una política educativa. También el sentido de la escuela en esta etapa cambia y aparece la escuela como un segundo hogar o una comunidad. La comunidad escolar se fortalece, ¿no? Y aparece como un elemento súper importante de la sociedad, la escuela. Se establece como una comunidad que va a ser muy importante y ya no solo en las altas clases sociales, sino que también, principalmente, va a abarcar también la clase media, que es una clase que empieza a crecer mucho en este periodo, y también, ¿no es cierto?, siempre queriendo abarcar a esa clase más desposeída, que lo va logrando de a poco.
Entonces son momentos de grandes reformas, de cambios, de cómo entendemos la pedagogía y aparece toda una idea de la experimentación. Y eso me parece súper relevante porque tiene que ver con el probar cosas nuevas, esta idea que les hablo de la modernización. Entonces dejar atrás como los antiguos paradigmas y querer ir por algo que sea experimental, algo que se pueda poner en práctica, que se pueda estudiar a través de un método científico, pero que yo quiera experimentar, ir más allá de lo que ya conozco. Y esto también se va a traspasar al teatro. Ya esta idea de la experimentación va a ser súper importante. Va a haber un gran aumento de matrículas en este periodo, sobre todo, nos contaba Rodrigo en la clase, en el primer taller, la matriculación, las matrículas en la etapa escolar secundaria, digamos, lo que se conoce como el liceo. Porque antes la gente, en general, iba a la escuela primaria, que era como los primeros años escolares, y luego ya la deserción estudiantil era muy alta porque la gente tenía, los niños, adolescentes, se veían obligados a salir a trabajar para ayudar, ¿no es cierto?, económicamente a su familia, y entonces había una gran deserción escolar, y en esta etapa lo que se busca es ampliar eso hasta llegar, ¿no es cierto?, por lo menos a cursos donde las personas ya pudieran tener una formación técnica que ya les permitiera salir con herramientas a ese ejercicio laboral, cosa que antes no sucedía. ¿Ya? Eso. Aquí les puse una foto de un presidente súper importante que a lo mejor ya han oído hablar, que también fue nombrada a la clase anterior, que es Pedro Aguirre Cerda. Ahí está en una fotografía en 1938, ¿no es cierto?, con un grupo de maestras, de profesoras, ¿sí? Él va a ser un importante, digamos, acelerador de las reformas educacionales y va a tener un lema, ¿no es cierto?, que es gobernar es educar, en esta idea de la importancia que tiene la educación en este periodo. Entonces, dentro de este contexto, que vamos a denominar como una modernización estatal, vamos a ver que se va a producir un proceso de estabilización. ¿Sí? Luego de una gran crisis que hay en el año 29, durante la década del 30 se va a buscar estabilizar esa economía, ¿sí? Y luego ya después de la Segunda Guerra Mundial se va a buscar, ¿no es cierto?, un gran avance tecnológico e industrial, ¿ya? Las ideas tenían que ver con la idea de libertad y progreso. Así se entendía como esta idea de la modernización, ¿ya? Y de la industrialización del Estado. Entonces el Estado va apropiándose, ¿no es cierto?, de este como lema de modernizar al país y por lo tanto empieza a aplicar muchas políticas de Estado para lograr este objetivo, ¿sí? Y este objetivo tiene que ver con mejorar la educación, la situación laboral y la salud de la población, principalmente, ¿sí? Entonces ahí tenemos a Pedro Aguirre Cerda. Ese es un afiche de un homenaje que se le hace en el Teatro Caupolicán. Entonces también vemos cómo la vida política estaba muy entramada en esta época con las artes, con el mundo de la cultura. Entonces el homenaje al presidente, ¿dónde se hacía? En un teatro, en una sala de teatro. ¿Ya? Y entendemos que en este momento también el lugar del teatro era un lugar súper importante, ¿ya? Estamos en una época donde no existe el internet, donde la radio está comenzando, el cine ha llegado hace muy poquito al país, la televisión tampoco existe, entonces la gran actividad cultural artística que tiene el país es el teatro, bueno, la danza, la ópera, las artes escénicas, son el gran lugar para desarrollar, ¿ya? Que eso ha cambiado un poco ahora, ¿no? Eso, entonces ahí está una vez más esta idea de gobernar es educar, y esto también se va a ver en el desarrollo teatral. Algo que es súper importante en la época tiene que ver con la influencia de las guerras, ¿ya? Primero tenemos la Guerra Civil Española, que se produce en España, el año 36 al 39, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, y esta guerra, que es muy cruenta y muy terrible, hace que muchas personas que vivían en España tengan que emigrar a América Latina, ya por conflictos políticos, sobre todo personas que eran de izquierdas y que eran artistas. Entonces hay un barco muy importante que a lo mejor ustedes conocen. Martina, ¿quieres decir algo? Sí, no va con el tema, pero mi familia, principalmente por mi lado materno, los abuelos de mi abuela vinieron escapando de esa guerra. Ellos Mira, eran una pareja de españoles y también una pareja de españoles e italianos que venían escapando de Europa y migraron aquí en Chile. Y por mi parte paterna también tengo sangre española que venían escapando de esta guerra. Sí, es un poco
uno que encuentra por los lazos de la familia. Bacán. ¿Viste? Y aquí tenemos a Martina, una descendiente de estas personas de las cuales estoy hablando, y es mucha la gente que llega, más de la que uno podría pensar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Aquí vemos una foto del Winnipeg, que es uno de los barcos más emblemáticos que llega, ¿no es cierto? Y ellos ya venían, los artistas, en el barco antes de llegar. En esa época el viaje duraba meses por el océano. Estamos hablando de barcos grandes, así como el Titanic. Y durante todo el viaje, los artistas visuales pintan a Pedro Aguirre Cerda porque es el presidente que los está recibiendo en el país. ¿Sí? Entonces, durante el viaje ellos pintan, y esta es una foto del barco cuando llega a Valparaíso, y ellos ya venían con el cuadro ahí, ¿no es cierto? Pedro Aguirre Cerda, la bandera de Chile, como homenaje a este presidente y a este país que los recibía como refugiados de guerra. Y en ese barco y en esas migraciones viene mucha gente del arte, ¿ya? Y ellos van a ser de súper alta influencia para el desarrollo teatral en Chile, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Esta influencia va a calar muy hondo tanto en la Universidad de Chile como en la Universidad Católica, en donde algunos estudiantes universitarios van a sentir la necesidad de darle un aire nuevo al teatro, ¿ya? De profesionalizar el teatro. Hasta ese minuto, en Chile, el teatro no se estudiaba en la universidad, no se estudiaba en la academia, simplemente era una cosa de tradición, en donde tú ingresabas a una compañía que tenía una estructura bastante familiar, muchas veces era una pareja, que eran los actores protagónicos, e invitaban a actuar a sus primos, a sus amigos, a sus hijes, y ahí se iban formando las compañías. Y era un oficio, como todos los oficios, que se transmitía por tradición oral y por la propia experiencia de hacer teatro. Entonces, en esta época en donde todo el país está mirando hacia una profesionalización, empieza, ¿no es cierto?, a darse de que el teatro específicamente se va a desarrollar dentro de las universidades, ¿sí? En donde muchos jóvenes que les gustaba el teatro, pero que no eran actores, que estudiaban otras carreras, se ven atraídos por el teatro y muy influenciados por estos artistas que llegan de Europa escapando de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, hay una compañía de baile que se llama el Ballet Joss, que es muy importante en Chile, que son los primeros que también van a fundar las escuelas de danza en Chile, que ellos eran de Alemania y producto de la Segunda Guerra Mundial no pueden volver a Alemania y se quedan acá. Entonces es súper también interesante ver cómo las guerras, que a veces uno las ve como algo que está sucediendo en este caso en otro continente, van a tener mucha influencia en América Latina y en el desarrollo artístico también de América Latina. ¿Ya? Entonces acaba de haber un cambio en el paradigma, en la manera de entender el teatro. Y nacen así los llamados teatros universitarios. Y ahí tenemos una foto de una obra que se llama La Guarda Cuidadosa, que es la primera obra de teatro que monta el teatro experimental de la Universidad de Chile en el año 41. Ya en ese año, un grupo de estudiantes, específicamente de la Facultad de Educación, es decir, futuros profesores, a los cuales les gustaba mucho el teatro y que estudiaban el teatro desde la dramaturgia, digamos, desde la literatura, forman un grupo teatral y lo denominan Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Entonces aquí una vez más aparece esta idea del experimento. ¿Se acuerdan que ya se los comenté? La idea del experimentar, de llevar el oficio del teatro, pero de reformularlo. De decir, ya, a ver, pero ¿cómo el teatro puede mejorar? ¿Cómo el teatro puede ser mejor? Hasta ese entonces el teatro era un teatro muy comercial y era un teatro que se basaba en el talento de los actores y las actrices, en el histrionismo, pero no había un estudio del arte teatral. No existía la figura del director, no existía la figura del diseñador, no existía la figura del iluminador, no existía la figura del escenógrafo, del vestuarista. El teatro se hacía como con lo que uno tenía a mano, entonces los actores usaban el vestuario que era de ellos. La escenografía no existía, la escenografía era lo que se llama los telones pintados. Se agarraba un telón, se pintaba, por ejemplo, si la escena era en un bosque, se pintaban los árboles y se ponía atrás. Esa era la escenografía. La luz no tenía un tratamiento, simplemente se ponían focos con luz blanca para que se viera el escenario. Esa era la concepción de la luz, antes de los años 40. Entonces, en esta etapa, el teatro busca modernizarse, profesionalizarse. Entonces, una de las primeras cosas que dicen estos teatros universitarios es ¿de qué se tratan las obras que estamos montando? ¿De qué estamos hablando en el teatro? ¿Por qué hacer teatro? ¿Para qué hacer teatro? Entonces empiezan a integrar
una cosa educativa. ¿Ya? Acuérdense que, por ejemplo, los de la Chile eran estudiantes universitarios, vienen del mundo de la academia y además son profesores. Por lo tanto, la voluntad pedagógica va a ser súper importante en esta formación de estos teatros. Lo que buscan entonces es abordar temas sustanciales de la cultura, temas que movilicen a la sociedad. Que una persona que vaya a ver una obra de teatro no solo vaya a entretenerse, que era lo que pasaba mucho en el teatro, sino que además haya una reflexión. Una reflexión que puede ser una reflexión política, social, cultural, artística, una reflexión que puede ser más existencialista, como de decir quién soy, a dónde voy, dónde vengo, ¿ya? Pero que el espectador saliera de la sala distinto. Eso es lo que buscaban estos nuevos creadores. Entonces aparece una nueva generación de actores y actrices, de dramaturgos y dramaturgas, de directores, de diseñadores y diseñadoras, que van a buscar hacer lo que se conoce como un teatro de arte. ¿A qué se refiere un teatro de arte? Es un teatro que se sustenta en la actividad artística, pero no solo en el arte teatral, sino que también un teatro que va hacia las otras artes. Entonces va a considerar la música, la iluminación, la escenografía y en ese sentido el diseño, la arquitectura. Ese es un teatro de arte, es un teatro en el cual confluyen distintas artes, ¿ya? Y un teatro que tenga un compromiso social. Ya sabemos que son épocas igual de crisis, si bien el país se está modernizando y todo, todavía muchas personas son analfabetas, todavía hay muchas personas que no tienen acceso a la cultura, que no tienen acceso porque no tienen el dinero para pagar una entrada de teatro. Por lo tanto, la idea también era llevar el teatro a la gente, que dejara de ser una cosa elitista de algunos pocos que se daba en el teatro municipal, sino que el teatro llegara a las grandes masas de la población. Y por lo tanto que tuviera un compromiso social, o sea, que el teatro hablara de las problemáticas sociales y ciudadanas, ¿ya? Eso también va a ser súper importante en esta época. Entonces, en el año 41 se forma el TEUCH, el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, ¿sí? Luego, el año 43 se forma el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica, ¿ya? 2 años después de la Chile. Si el Teatro de la Universidad de Chile se llamaba Teatro Experimental de la Universidad de Chile, el de la Católica se va a poner Teatro de Ensayo. Entonces, una vez más aparece esta idea del experimento, del ensayo, de la investigación, ¿ya? Entonces, este teatro de los años 40, que se funda en los años 40 y que va a tener mucha repercusión en la década del 50, en la década del 60, y luego ya después en la dictadura va a tener cambios, obviamente, pero es algo que hasta nuestros días va a tener influencia. ¿Sí? Y esta es la idea del experimentar, del ensayar, de la prueba y el error. Yo no monto una obra y ya es lo que monté y eso es lo que tengo, sino que hay acá una concepción de decir, yo tengo que probar cómo es, tengo que ensayar, tengo que experimentar, y a partir de ese proceso de investigación va a surgir algo. Pero yo debo ensayar, experimentar. Entonces, por eso en la Católica se llama teatro de ensayo, porque está esta idea de ensayar. Antes los actores no ensayaban. Tenían un texto, se lo aprendían más o menos, y de hecho había una figura, que es la figura del apuntador. No sé si ustedes saben. ¿Alguien sabe qué es la figura del apuntador en el teatro? ¿Quién es el apuntador? ¿No? No, no lo había escuchado. Eso, Lidia, el que sopla. Su función era soplarle el texto a los actores si se les olvidaba. Entonces es una época en donde el teatro se hacía mucho, pero no se estudiaba tanto. ¿Sí? Y daba lo mismo si el actor se sabía o no el texto, porque había alguien detrás como del escenario que en verdad se ubicaba en la concha del apuntador. No sé si piensan en un teatro antiguo y ustedes ven el escenario y al medio abajo había como una conchita y ahí se ubicaba esta persona que era el apuntador y le daba la espalda al público y miraba a los actores y les soplaba el texto cuando a ellos se les olvidaba. Ya, eso por ejemplo desaparece en esta época. Porque aquí los actores toman conciencia de que es un teatro experimental, un teatro de ensayo, en donde hay que ensayar y hay que saberse el texto como base. Y no solo saber el texto, sino que saber decir el texto. Entonces, eso es una época en donde el actor, la actriz, tiene que profesionalizarse, tiene que aprender a estudiar su cuerpo, su voz, tiene que estudiar historia del teatro, tiene que aprender, tiene que tener una serie de herramientas para poder hacer un espectáculo teatral de fuerte compromiso social y que realmente fuera capaz de movilizar al espectador. ¿Sí? Entonces, por eso se le conoce a esta época también, se le conoce como los tiempos de gloria del teatro chileno.
¿sí? Porque había un modelo de producción teatral que ya no existe. Que es que, por ejemplo, estas compañías de los teatros universitarios eran actores que eran contratados, que tenían un sueldo, que trabajaban en eso. Se levantaban en la mañana, digamos, ensayaban todo el día, tenían funciones, actuaban y vivían de eso, podían vivir de eso, y se fueron profesionalizando. ¿Ya? Y con el pasar del tiempo también van a instalar ya escuelas, ¿ya? Entonces sabemos que durante toda la década del 40, del 50 y el 60, los teatros universitarios van a transformarse como en el gran referente del teatro, ¿sí? Y ellos tienen un programa de acción, tienen como un proyecto, y ese proyecto tiene varios puntos. Primero, ellos quieren formar compañías profesionales, ¿ya? Esta idea de la profesionalización del teatro. Segundo, dicen, es necesario que empecemos a escenificar tanto obras clásicas, ¿a qué nos referimos con obras clásicas? Obras, ¿no es cierto?, que corresponden al paradigma del teatro moderno clásico. Shakespeare, los griegos, ¿no es cierto?, que hacen alusión a la historia occidental, más que nada, de la historia europea, ¿sí? Y luego también obras modernas, ¿ya? Que ellos llamaban modernas a las obras ya más vanguardistas, que empezaron a aparecer en los años 20, en los años 30, en los años 40, en los años 50. O sea, teatro contemporáneo para ellos en esa época. ¿Sí? Otra cosa, otro punto en este programa de acción es teatro escuela. Crear no solamente la compañía de teatro, sino que crear escuelas de teatro. Entonces, años después, ya hacia finales de los años 40, ya se forman las escuelas de teatro. Y la gente ya puede entrar a estudiar teatro en la universidad. Cosa que es muy particular, porque eso no pasa en todas partes del mundo. En general, teatro, en Europa, por ejemplo, o en la Argentina, que tenemos al lado, se estudian en academias, pero no en la universidad. O uno estudia en la universidad dramaturgia o estudios teatrales, que es como la teoría teatral, pero el oficio como de actor, en general en el mundo se estudia en academias. Y en Chile tiene esa particularidad que se estudia en la universidad y que uno tiene un título profesional que valida ese conocimiento. En fin, otra cosa que ellos se proponen es animar el ambiente teatral. ¿Qué es lo que pasó? El teatro antes de la época de los 40 tiene como una pequeña depresión. Llega el cine, se hace más masivo el cine, y eso hace también que se produzca una crisis en el teatro, porque además también el teatro se había quedado como atrás, no había buscado modernizarse. Entonces, este teatro busca volver a generar un ambiente teatral. O sea, el teatro no sirve de nada si yo no genero un ambiente teatral. Eso quiere decir que hayan salas de teatro, que el teatro se difunda, que haya detrás, ¿no es cierto?, una política de marketing, de difusión, de mediación, la mediación tiene que ver con cómo una obra se relaciona con él. ¿Ya? Entonces también hay un proyecto educativo detrás de eso. Crear un ambiente teatral, enseñarle a la gente lo que es el teatro, cómo se va al teatro, qué reflexiones yo puedo sacar a partir de una obra de teatro. ¿Sí? Entonces es muy típico de esta época los programas de mano, que son documentos y archivos muy interesantes que nos permiten reconstruir toda la historia de las obras de teatro, porque ahí viene la ficha técnica, quién dirigió, quién hizo la escenografía, la iluminación, quién era el elenco, y de hecho el Teatro de la Chile en sus programas de mano traía una encuesta en esta época, y decía al público, ¿qué fue lo que más le gustó de la obra? ¿Qué fue lo que menos le gustó de la obra? ¿Con qué reflexión usted se va para su casa? Y esa encuesta la gente al final de la obra la respondía y se la entregaba al teatro. Entonces la compañía podía leer las respuestas del público y así trabajar mejor. Y a lo mejor en el próximo montaje mejorar aquello que no había resultado en esa instancia. ¿Sí? O saber, esto lo estamos haciendo bien porque la gente está entendiendo lo que queremos expresar con tal obra. ¿Ya? Era súper importante. Y aquí nace esta idea de la mediación teatral, que vincula el ejercicio teatral con el aprendizaje, con el ejercicio pedagógico. Es decir, yo no voy solo al teatro a sentarme y a pasarlo increíble, sino que además hay una reflexión detrás. Hay un traspaso de conocimiento también, pero también hay una idea de vivir ese teatro a partir de una experiencia. Y que esa experiencia sea a partir de no solo la actuación, sino que a partir de la luz, del diseño, de la escenografía, del vestuario. ¿Sí? Por otro lado, también dicen la dramaturgia nacional es importante. Debemos escribir teatro desde los chilenos para los chilenos. Entonces también es una época en donde este movimiento va a buscar la creación de muchas dramaturgas y dramaturgos.
Algo que me pareció súper interesante que les quise compartir es que a partir de una investigación que estamos haciendo acá en el archivo de programas de mano de obras de la Universidad de Chile, pudimos ver cómo estudiantes de la época participaban en obras de teatro. Específicamente, los estudiantes del Liceo Amunátegui de Santiago, quienes dirigidos por su profesor de coro, que era Moisés Miranda, eran parte de los coros de las obras. Entonces eso me parece como bien interesante, es decir, los coros de los liceos participaban de los montajes. Específicamente yo encontré 3 montajes, 3 obras. Una que se llama Ligazón del año 42, otra obra que se llama Égloga Séptima, que se hizo entre el año 41 y el año 43, y otra obra que se llama El mancebo que casó con mujer brava, de 1943. En estas 3 obras participó el coro de estudiantes del Liceo Amunátegui, dirigidos por su profesor de coro, que era Moisés Miranda, que era además director del coro de la obra. Por lo tanto, aquí tenemos 3 obras de teatro en donde coros de estudiantes participaron y fueron parte del elenco y parte de esos montajes. ¿Sí? Y por otro lado, hay otra obra que se llama, ya nadie se llama, Deidamia, que, por ejemplo, se montó en colaboración con el Instituto de Radiofusión Educativa del Ministerio de Educación. Entonces también se las puse como ejemplo para que veamos cómo en esta época también, a pesar de que no existía un Ministerio de la Cultura todavía, la cultura ya se estaba relacionando siempre desde el Ministerio de Educación, con esta idea de que el teatro también es educar y tiene un rol pedagógico importante en la sociedad. Entonces, ¿qué pasa con las escuelas? Aquí hay una foto súper bonita que es una clase de impostación de la voz, ¿sí? Del año 54 del Teatro de Ensayo de la Católica. Entonces aquí vemos a un grupo de actrices que está haciendo ejercicios para, ¿no es cierto?, potenciar su proyección vocal. ¿Ya? Luego en el año 45 se funda el Teatro de la Universidad de Concepción, en el año 58 se funda el Teatro Tecnos, ¿ya? Que era un grupo teatral de la Universidad Técnica del Estado, que es la USACH hoy en día, antes se llamaba así, era la Universidad Técnica y era del Estado. Y este grupo Tecnos fue muy particular porque tuvo una orientación política y social súper importante, porque también su proyecto era llevar el teatro fuera del teatro, sino que a todos lados del país. ¿Ya? En especial a escenarios públicos alejados del circuito tradicional. Es decir, llevar el teatro a sedes vecinales, a poblaciones, a escuelas, a plazas, a sectores más rurales, también salir de Santiago y llevar el teatro a otras personas que lo más probable es que nunca hayan visto teatro en esta época. ¿Ya? Luego en el año 62 se funda la escuela, que ya en el 64 toma el nombre, la Escuela del Teatro de la Universidad de Antofagasta. Entonces vemos cómo aparece en Antofagasta, en el norte, en Concepción. Bueno, luego después se siguen abriendo muchas más escuelas, pero en esta época vemos cómo este fenómeno del teatro en la universidad no solo sucede en Santiago, sino que a lo largo de todo el país. Y esta es una foto especial que les quería compartir, que es una carpa del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica, que se llamó la carpa Luis Alberto Heiremas, en honor al dramaturgo Luis Alberto Heiremas, y que fue una carpa que el teatro pudo instalar en Santiago, en un sitio eriazo que había en el centro de Santiago, y que buscaba llevar el teatro hacia, ¿no es cierto?, personas que no tuviesen los recursos para ir a pagar una entrada. Por lo tanto, era un teatro gratuito, era un teatro popular en ese sentido, y que funcionó hasta el año 68. Presentando obras muy emblemáticas como La Pérgola de las Flores de Isidora Aguirre y Francisco Flores del Campo, Árbol Viejo de Antonio Acevedo Hernández, La Niña en la Palomera de Fernando. No sé si alguien tenía una pregunta hasta acá. ¿Vamos bien? Ya. Bacán. Ahí Micaela comenta en el chat, qué interesante. Yo una vez fui a una obra de teatro de Lautaro y nos pasaron una encuesta al final. Ah, ahí viste ese ejercicio de mediación. Aquí hay una foto del Teatro Tecnos, que les decía que era la Universidad del Estado, y están montando una obra que se llama Pan Caliente de una dramaturga chilena muy importante de este periodo, que se llama María Asunción Requena. ¿Sí? Esta foto, eso sí, ya es del año 67, ¿sí? Y podemos ver cómo también están ahí representados ciertos personajes meramente populares, y eso también se aprecia en la escenografía, ¿no? Están construidas estas casas, a lo mejor hace alusión a alguna toma, ¿sí?
Esta foto me gusta mucho, es del Teatro Nacional Chileno, la Sala Antonio Varas, que es el teatro que está al costado de la Moneda, ¿sí? Y que es la sede del teatro de la Universidad de Chile. Y esta es una foto que se sacó desde el escenario hacia el público durante una función de la obra La Viuda de Apablasia, ¿ya? Y que encontré súper bonito porque en el fondo da cuenta cómo el teatro está lleno, 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 incluso hay gente de pie. Entonces sabemos que era una época donde mucha gente iba al teatro, pero mucha gente, y las funciones estaban llenas, y muchas veces se hacían funciones 2 veces al día, ¿no es cierto? En horarios como a las 7 y a las 9, y en general había teatro de martes a domingo. El lunes era como el único día que estos actores, actrices y todas estas personas de teatro descansaban. Entonces aquí podemos ver cómo ya aparece una escena, esta es una obra que se llama Noche de Reyes de Shakespeare. Las fotos son de un fotógrafo teatral que se llama René Combó, que fue uno de los primeros fotógrafos de teatro chileno que fotografió el teatro chileno entre los años 40 hasta los años 70. Y podemos ver, ¿no es cierto?, esta idea de una elaboración del vestuario, una elaboración de la escenografía que es mucho más compleja, ¿no? Esta obra también es Fuente Ovejuna, típica obra, ¿no es cierto?, de teatro clásico español, por el Teatro Experimental de la Chile, y ya en la segunda parte vamos a trabajar con estos materiales, pero eran grandes montajes, ¿ya? Con grandes elencos, mucha, mucha, mucha gente en escena. Aquí hay una foto de otra obra del Teatro Ensayo La Católica que se llama La Loca de Charlotte. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, cómo aparecen distintos personajes que van estableciendo distintas relaciones, pero ya son obras que involucran un diseño escénico, ¿sí? Esta obra es súper conocida, también se llama Maratzá, de la Universidad de Chile, y fue un montaje que también en la época, es del año 66, causó mucho revuelo porque tenía una temática sobre la locura, ¿no es cierto?, y sobre el Marqués de Sade, que tiene también todo una cosa sexual, erótica, por lo tanto igual fue un montaje como bien adelantado para su época, un montaje inmenso también. Martín Rivas, que es un clásico también, ¿no es cierto?, de la literatura y la dramaturgia chilena. Entonces también hay una voluntad de volver hacia esos chilenos, hacia esa cultura popular. Podemos ahí, por ejemplo, en escena, guitarras, arpas. Entonces está esta idea de llevar al escenario todas las artes, ¿sí? Y para ir terminando, quiero contarles que en esta época aparecen la figura del director, que antes no existía, es decir, entre los mismos actores se dirigían. ¿Sí? Antes de la época del 40, digo. Entonces nosotros teníamos un grupo, montábamos una obra y ya y entre todos nos dirigíamos. O generalmente el primer actor, una cosa muy jerárquica, que era el primer actor, la primera actriz, después venían los actores secundarios, los actores terciarios, después venía como el pueblo, el teatro estaba muy estratificado. Y aquí se rompe con esa idea. Entonces se entiende que somos un grupo, que somos todos iguales, no hay categorías, no hay personajes más importantes que otros, porque si a mí me toca un personaje que tiene 2 parlamentos, no quiere decir que es un personaje menos importante. Tiene menos parlamento, pero ¿se entiende? Entonces aquí la figura del director, y hay 2 retratos de 2 directores muy importantes, Pedro de la Barra, que fuera fundador del Teatro de la Chile, Pedro Morteiro, que fuera el fundador del Teatro de la Católica, fueron como los primeros directores de cada teatro, de cada compañía, y en el fondo se entiende que el director es este ojo externo, que mira la obra de afuera como obra de arte y por lo tanto desde afuera puede dirigirla. ¿Ya? Antes no existía eso, por lo menos acá en Chile. Entonces una figura que aparece con mucha potencia. Y él estaba a cargo de todo el montaje, no solo de dirigir a los actores, sino que también estaba a cargo de las adaptaciones de la dramaturgia, del diseño de la obra, de la producción de estas grandes escenificaciones. Eran montajes muy grandes, con mucha gente en escena, ¿ya? Pero ellos podían trabajar tranquilos, porque recuerden que estaban todos contratados y tenían ahí, ese era su trabajo. ¿Ya? Entonces hay una idea de un gran espectáculo, ¿sí? No son obras de 4 o 3 actores, no, son 30 actores en escena, con músicos en escena, con coros. Ya les contaba esta idea de que coros de estudiantes de liceos se subían arriba del escenario también. Entonces dirigir todo esto era un trabajo súper grande y bien agotador. Imagínense dirigir a toda esta cantidad de gente. Y desde esta época la figura del director queda ya como consagrada en el teatro chileno. O sea, ahora no podemos concebir, obviamente que no siempre hay directores, hay creaciones colectivas y hay agrupaciones que trabajan sin director, también las hay, obviamente. Pero en esta época como que esta figura del director que dirige esta obra de arte total queda súper instaurada.
Y otra figura que es súper importante es los diseñadores. O sea, ya no podemos concebir un teatro sin un diseño. ¿Sí? Entonces los diseñadores teatrales van a ser súper importantes. Y de hecho en esta época también se funda la Escuela de Diseño Teatral de la Universidad de Chile. Y tenemos una foto de René Combó del montaje de Noche de Reyes de Shakespeare, del Teatro de la Chile, en donde vemos, ¿no es cierto?, a los diseñadores y realizadores de escenografía montando la obra en el escenario. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Las obras tienen una potencia visual que antes nunca habían tenido. ¿Ya? Hay una diversidad de propuestas de diseño, una nueva complejidad de códigos, ¿ya? Se entiende el espacio escénico de una manera mucho más loquilla, por así decirla. Entonces son obras que van a usar ramplas, van a usar escaleras, van a usar sótanos, van a usar pilares, ¿ya? Y antes, ¿qué era? Un telón pintado al fondo. Entonces ahora aparece una escenografía que es 3D, que es corpórea, y que eso también modifica las actuaciones y modifica la performance de los actores en escena. Entonces eso va a ser muy radical. Para nosotros yo creo que no es tan impactante porque ya estamos acostumbrados a ver obras de teatro así. Pero tienen que pensar que el teatro era un telón al fondo y los actores que caminaban y se movían. Pero ahora el escenario cobra nuevas dimensiones. ¿Ya? Se deja atrás el telón pintado y se deja atrás la idea de que las obras son realistas, es decir, que es una escena familiar en donde está, no sé, el papá, la mamá, sino que ahora el teatro, como tiene nuevas posibilidades visuales, como tiene nuevas posibilidades estéticas, nos puede trasladar a miles de lugares, a miles de espacios, ¿ya? Entonces aquí aparecen las vanguardias. No sé si las conocen, pero las vanguardias artísticas, ¿no?, que aparecen a principios del siglo XX, como el simbolismo, el constructivismo, el expresionismo, el surrealismo, llegan al teatro chileno en la década del 40. Entonces uno va a ver una obra y dice, esta obra tiene una onda simbolista, o esta obra está hecha a partir de una lógica constructivista, ¿ya? No voy a entrar en más detalle con eso, pero se entiende que es un teatro que ya empieza a llevar las vanguardias artísticas a la escena, ¿ya? Que era algo que no había pasado. Si las vanguardias nacen en los años 20, recién 20 años después van a llegar al teatro chileno, ¿sí? Siempre mirando a Europa, ¿sí? Hay que decirlo igual, este es un periodo súper eurocéntrico todavía, o sea, el referente sigue siendo Europa, ¿ya? Todavía no hay un despertar de una estética propia latinoamericana, que es algo que va a ocurrir ya más en los años 60, 70, 80, 90 y hasta ahora, pero hasta aquí todavía nuestro mayor inspirador va a seguir siendo Europa, ¿sí? Y la dramaturgia, que aquí no me voy a detener, es mucha palabra, pero decirles que en esta época aparecen grandes dramaturgos como Egon Wolf, Alejandro Sieveking, Isidora Aguirre, María Asunción Requena, Jorge Díaz, Fernando Cuadra, en fin, dramaturgos que van a ser muy importantes, ¿ya? Y porque van a escribir dramaturgia desde Chile. Entonces hay una frase súper como icónica de Pedro de la Barra, que era este director de la Chile, que dice, les decía, este era un llamado como a los dramaturgos chilenos, escriban sobre lo nuestro, que es lo que bien conocen, que ni Shakespeare, ni Lope de Vega, ni Lope lo harían mejor. Nadie va a escribir mejor que nosotros los propios chilenos de nosotros mismos. Y ese era como el llamado, ese era el espíritu de esta época. Y por último, saber también que habían teatros independientes. ¿Qué quiere decir eso? Compañías que no estaban al alero de una universidad y que siguieron funcionando y que fueron súper importantes y que debido al tiempo no me voy a extender más, pero por ejemplo la compañía Ictus, que seguro la habrán escuchado, sí, el Club de Teatro de Ana González, la compañía de Alejandro Flores, la compañía de Rafael Frontaura, que eran compañías que venían de antes de los teatros universitarios, pero que logran también reformularse y logran modernizarse y continúan su trabajo hasta los años 70. Entonces, para que no se queden con la idea que esto solo era teatro universitario, no. Hay un montón de compañías que se conocen como teatros independientes que también funcionan y que funcionan en los años 20, en los años 30, en los años 40, siguen funcionando, se modernizan y siguen funcionando hasta la década del 70. Ya no es solo el teatro universitario. Eso. Y ahora dejo con ustedes a Fran. Súper, Pato, muchas gracias. Qué buena introducción, resume todo. Te pasaste. Bueno, entonces ahora vamos a hacer nuevamente una actividad, porque a mí me encantan las actividades. Yo ahora todos vamos a participar, entonces yo les voy a compartir un link para una carpeta de Drive en donde vamos a observar unas fotografías, porque bueno,
Pato nos comentó qué era lo que pasaba en ese momento histórico, pero ahora lo que nosotros vamos a hacer es jugar con el archivo, porque al menos para mí una de las maneras más entretenidas de crear es jugando, siempre con las materialidades. Entonces, lo que vamos a hacer, les voy a compartir acá las instrucciones, aquí. Entonces, dice, juguemos con el archivo. Ay. Nos dividiremos en 3 grupos, el del pasado, que es el del año correspondiente a la fotografía, el del presente, año 2021, y el del futuro. Nos vamos a imaginar que estamos en el año 2080. Cada grupo tendrá, esto lo vamos a cambiar, son 10 minutos en total, porque la carpeta tiene 3 fotografías, entonces tienen que responder a estas 2 preguntas para esas 2 fotografías, ¿ya? ¿Qué acaba de pasar o está sucediendo en la escena? ¿Y qué conflicto social, político podría estar representando? Esas respuestas las dan desde su lugar del grupo, pasado, presente o futuro. Van a desarrollar brevemente y luego nos juntamos para compartir nuestras respuestas. Quiero enfatizar que si bien van a ver en las fotografías los nombres de las obras, no piensen en la obra, no piensen en de qué se trata la obra, no piensen de qué hablaba tal cual la obra, usen su imaginación, de eso se trata, ¿ya? Así que, Ana, ahora podemos iniciar la sesión de grupos, cualquier cosa me pueden escribir al chat y nos vemos en 10 minutos. Bien, les va a llegar una invitación entonces para que se unan a la sesión. Este es el grupo del pasado. Vale. Y la pregunta era, ¿Qué acaba de pasar o está sucediendo en la escena? ¿Qué conflicto social político podría estar representando? a ver. Voy a apagar el video y voy a mirar de más de cerca. Porque estoy con el móvil y no me percaté Sí, está súper. ¿Qué es esto? Esto es una cordillera, una montaña. Wow. Me recuerda un poco como a los campamentos de salitre que había hace Sí. unas décadas. Es súper postmoderno. Sí, yo también estoy medio, sí, como algo así, ¿no? De salitre o de algo También hay como unas de esa. casitas de gredas. Súper. Entonces, ¿qué se imaginan que acaba de pasar o que podría estar sucediendo ahí en esa escena teatral? Una Bueno, en esa guerra. escena también hay una cocina con unas Ajá, mesas y una ajá, escalera. Entonces probablemente haya sido un comedor. ajá. La pregunta era qué era lo que yo me imagino una guerra. Ajá. Como que ahí podría ocurrir una guerra en ese escenario. O como que ya está ocurriendo una guerra ahí. Coméntenos desde el presente. Martina. Bueno, con esta foto nosotros pudimos ver la escena vacía que nos da la sensación de ausencia de los trabajadores por la pandemia y también la explotación de las mineras. Sí, También con porque, el... Ah, no, usted algo nomás. y que podemos relacionar con la idea del conflicto también ambiental y pensar, digamos, nos llevaba, digamos, a varias reflexiones en torno a la explotación y al mundo del trabajo. Fantástico. Muchas gracias. Tiempo. Pero Ya, mira, habíamos- acá Catherine tuvo una muy buena idea con el presente, por eso lo quiero poner ahora en el presente. Catherine, Súper. di tu idea. Bueno, es que lo que pasa es que como ustedes sabrán, nosotros somos un liceo muy movilizado y en el 2019 se hizo un mochilazo.
Entonces yo me acordé de cuando se hizo el mochilazo, porque uno se pone la mochila y se agacha en el suelo, y ahí ellos estaban agachados en el suelo, y toda la gente que está ahí paradita se parecen a todos los inspectores que nos estaban mirando, a las estudiantes que estaban arriba grabándote. Entonces me acordé de ese momento, y la verdad es que no le encontré alguna relación alguna, porque no tengo como en sí una cultura teatral, por decirlo así. Entonces, solo los di como una supuesta idea, pero creo que está bien. Fue muy bonito porque yo le conté a Caterín que esta obra que se llama Fuente Ovejuna se trata de la sublevación del pueblo de Ovejuna. Entonces ahí están el mochilero, el mochilazo, el Mochilazo. 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 Eso. Exactamente, me parece fantástico. Vamos a reflexionar en conjunto sobre si estuviéramos en el año 2080, ¿qué podría significar una significación como esta? Si fuéramos al teatro y viéramos una significación así. Martina levantó la mano. Dale, Martina. Yo en el 2080, si vería esto, me daría cuenta de la, no debate, sino discusión, conflicto que siempre ha habido entre los pobres y los ricos en cuanto a las clases. Pero también me fijaría entre, si lo veo un poco más político, sería los de izquierda con los de derecha, con sus distintas opiniones y miradas. Súper. Muchas gracias, Martina. Bueno, entonces les quiero agradecer por compartir sus apreciaciones y su imaginación, porque si se dan cuenta, si vamos jugando de esta manera con las imágenes y nos vamos imaginando y trayendo desde el pasado a todo lo que nos ha ocurrido ahora en el presente, todo se puede ir remodelando y podemos ir creando con estas imágenes un nuevo futuro. ¿Ya? Así que muchas gracias. Les agradezco un montón por esta actividad y por este taller también. Patricio, ¿quieres agregar algo? Gracias, como que somos poquitos, pero los sentía todos súper presentes, súper participando, dejándose sorprender también por los materiales, así que bacán. Sí, yo también quiero, bueno, agradecer por el muy buen taller. Es cierto que fue un grupo reducido, pero recordarles que este material va a quedar arriba, digamos, y les voy a compartir para que puedan ver dónde va a estar disponible, ¿sí? En el canal de teatro aplicado ETUC, ¿cierto? Que es Escuela de Teatro Universidad Católica. Ya está arriba el primer taller. Y pueden ver este segundo que lo vamos a subir posterior a la actividad. Entonces, de esta manera, si hay estudiantes que no pudieron estar presentes, las profesoras que sí lo estuvieron, los compartan con ellas y también nos ayuden con la difusión. La idea es que vaya creciendo, ¿cierto?, esta bolita y que llegue a todos los que estén interesados en el teatro, la educación y el patrimonio, y puedan ver cómo esas memorias, ¿cierto? Como dice Francisca, pueden ser leídas desde distintas épocas, pueden ser fabuladas también de distintas formas, y podemos con ella también, a partir de un conocimiento sólido de lo que son nuestras raíces, proyectar un futuro más consciente, más identitario y, ¿por qué no?, mucho mejor del que tenemos actualmente. Así que gracias a todos. Los dejamos con estas imágenes, con estas ideas de pasado, presente y futuro, y les invitamos a sumarse a las próximas actividades que vamos a desarrollar en el Fondar al que pertenecemos todos nosotros. Así que muchas gracias, que tengan buena tarde. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Francisca. Gracias, Patricio. Que Sí. estén muy bien. Gracias a todos por participar. Muchas Gracias a ti, gracias. Francisca. Muy bien. Chau. Adiós. Que estén muy bien. Chau. Chao. Chao, gracias. Chao.